You are a blowfish. What? A blowfish, think about it. Small in stature, not swift, not cunning. Easy prey for predators, but the blowfish has a secret weapon, doesn't he? Doesn't he? What does the blowfish do, Jesse? What does the blowfish do? I don't even know. The blowfish puffs up, okay? The blowfish puffs himself up 4 or 5 times larger than normal. And why? Why does he do that? So that it makes him intimidating, that's why. Intimidating. So that the other scarier fish are scared off. That's you. You are a blowfish. Jesse Pinkman, un chico de apariencias. Un inofensivo y pequeño pez globo que por sus vestimentas rudas, lenguaje callejero e historial delictivo parecía ser aquel pez grande y amenazante que con Walter intentó vender ante los demás, pero nada más lejos de la realidad, ya que aquellas cosas que impulsaron a Jesse hacia el mundo del narcotráfico no fueron más que torpezas y malas decisiones, por las que terminaría pagando muy caro. Bienvenidos a Nebulosa Podcast. El día de hoy les traemos Jesse Pinkman, errores, estupideces y malas decisiones. Un análisis dedicado a Jesse Pinkman que forma parte de un proyecto que hemos elaborado en una serie de videos donde exploramos a fondo la psicología de Jesse Pinkman. ¡Comencemos! Quizás todos coincidamos en que Jesse Pinkman partió siendo una persona bastante inmadura e infantil para su edad. Si bien aún era joven, se encontraba en la veintena y sus problemas parecían más bien característicos de una adolescencia tardía. Jesse no era capaz de tomar buenas elecciones ni asumir las consecuencias de sus actos. Parecía no tomarse nada en serio y estar constantemente preocupado de banalidades, sin tener mayores expectativas en su vida para futuro. Pero Jesse era también una persona que desde un inicio demostró ser menos rudo y peligroso de lo que su apariencia de joven delincuente denotaba, puesto que no tenía manejo de armas y nunca antes había estado involucrado en asesinatos. Jesse demostró ser una persona honrada y honesta, con la que se podía contar a la hora de idear un negocio. Pese a su entorno, no era peligroso, tenía una mezcla de características quizás contradictorias, como el hecho de ser sumamente descuidado y sin embargo de vez en cuando mostrarse más perfeccionista de lo que podríamos haber supuesto. Y es que para conocer bien a Jesse, debemos hacer un análisis a fondo sobre su historia de vida y sus ocultas motivaciones. Jesse se caracteriza por ser una persona bastante sentimental. A lo largo de la serie hemos sido testigos de que pese a estar en el mundo del narcotráfico, puede llegar a ser el personaje más simpático de todos a la hora de relacionarse con los más vulnerables, como lo pueden ser los niños. Y quizás nos dé extrañeza que una persona así pueda encontrarse en este mundo, y que más aún entrase por sí mismo, y sin tantas necesidades como las pudo haber tenido Walter, quien terminó siendo mucho más frío y cruel. Y es que a diferencia de Walter, Jesse no tenía grandes motivaciones ni expectativas, no era una persona ambiciosa y podía conformarse más fácilmente. Sus expectativas se limitaban a encontrar un entorno que le diera algún sentido y que cubriera con sus conflictos infantiles. Jesse en realidad siempre buscó aceptación y un entorno en que pudiera sentirse realizado y útil. Todo esto a raíz del rechazo tan fuerte que seguramente desde pequeño sintió con respecto a sus padres, quienes siempre le etiquetaron como un chico problemático, que no lograba cumplir con las expectativas de ellos. Los padres de Jesse nunca han parecido ver nada bueno en él, ni siquiera parecían saber que en el fondo poseía un buen corazón, y si afinamos los sentidos, veremos muchas pistas sobre la historia familiar de Jesse en la primera temporada. Jesse Pinkman podía contar con algunas cualidades que quizás fueron ignoradas o no reconocidas por otras personas, incluyendo a su familia. Mientras que su hermano Jake recibía premios y reconocimientos no solo por sus calificaciones, sino también por sus habilidades musicales y deportivas. Jesse tenía una banda y andaba en skate, sin que le reconocieran por esto. También tenía notables habilidades para el dibujo, que tampoco parecieron ser mayormente premiadas. Esto último se refuerza en la historia de la cajita de madera que se nos cuenta en uno de los episodios de la tercera temporada. Al verse interpelado o desafiado por su profesor respecto a si podía hacer una mejor caja de madera, Jesse la hizo una y otra vez, esforzándose hasta dejarla perfecta. Jesse era el tipo de persona que, con estímulos constantes y la confianza puesta en sus capacidades, podía sacar adelante sus proyectos.
pero sin este reconocimiento, sin el apoyo de sus padres, y siendo consciente de que debido a sus malas calificaciones era un fracaso. Jesse no era capaz de ver atributos en él. One thing I'm good at. Now that is just not true. You're good at a lot of things, huh? Like what? What about your sobriety? Y así terminó sintiéndose identificado y aceptado por el sector más marginal de la sociedad, por los que están abajo. Jesse terminó relacionándose con delincuentes, prostitutas y drogadictos. Estando en ese entorno, Jesse no tenía mayores expectativas para su vida y tuvo un descuido absoluto y total de todo, de sí mismo, del resto y de las situaciones en que estuviera. No era capaz tampoco de asumir sus responsabilidades ni las consecuencias de sus actos. Jesse normalizó el uso de drogas, las consumía y por tanto no pensaba que algo estuviese mal con ellas. Después de todo, usarlas le daba algo más de color a su desmotivada y desesperanzada vida. Y fueron los propios drogadictos quienes le hicieron sentir aceptado. A su vez, sus padres le echaron de casa por estar relacionado con las drogas y tuvo que vivir con su tía Jenny, quien falleció posteriormente de cáncer. A propósito, podemos ver un contraste tremendo si relacionamos esta situación con la de otros padres que parecen estar más presentes y preocuparse de la rehabilitación de sus hijos. Con todos estos antecedentes, Jesse finalmente toma la peor decisión de su vida: meterse en narcotráfico. Era un mundo que no juzgaba quién era. Puede ser agresivo o calmado, brillante o no tanto. Aquí no importa quién eres, sino más bien qué haces. Jesse empezó como un pequeño cocinero en un mundo en que la calidad del producto puede variar. Jesse podía hacer de sí lo que quisiera, y mientras cumpliera su papel, todo estaría relativamente bien. Es aquí donde empieza lo que sabemos todos. La DEA desmantela su laboratorio y Jesse logra escapar, pero es visto por una sola persona, Walter White, quien termina cocinando metanfetaminas con él. Aquí, omitiendo mucho de la historia, tenemos videos resumiendo la vida de Jesse Pinkman. Lo interesante es que Jesse encuentra una suerte de compañero sociotutor. A Jesse le servía que Walter hiciera una metanfetamina de calidad y además le enseñaba a hacerla, y era una de las pocas personas que lo consideraba de tú a tú a la hora de hacer negocios. Ya inmersos en este mundo, debemos reiterar algo que es muy peculiar en Jesse Pinkman. Jesse es demasiado ingenuo, es el tipo de persona que vive el momento en un sentido exagerado. No planea, no intenta pensar que sus actos tendrán consecuencias directas o indirectas, y ejemplos hay bastantes. No es muy consciente del tipo de personas con las que se mete a la hora de contactar narcos. No previó que Badger se iba a convertir en una molestia a la hora de hacer metanfetaminas con él. Nunca se le pasó por la cabeza que los narcos podían ocupar niños, cosa que desencadena todo una arista en la trama posteriormente, y un gran etcétera. Pero volviendo al momento inicial de Jesse, de inmadurez, se muestra como alguien de vista muy corta de los acontecimientos, y solo toma pequeñas decisiones en base a lo que va aconteciendo. Entrando en la segunda temporada, se puede ver cierta mejora en la perspectiva de Jesse a la hora de tomar decisiones. Esto coincide con un cambio de casa tras haber sido echado de donde su tía, y con un pequeño territorio controlado por él y Walter. Ahora debe preocuparse de administrar, controlar y proteger dicho territorio, debido a que Walter principalmente solo se dedica a cocinar. En esta situación, Jesse toma las riendas de líder de una pequeña pandilla de traficantes, a quienes instruye y maneja. Logra mantener el negocio a flote, produciendo y distribuyendo de manera responsable, claro, dentro del mundo del narco. Todo se ve bien, pero aún persiste la mirada corta de Jesse debido a que empiezan a haber problemas. Principalmente, Skinny es asaltado por drogadictos, Combo posteriormente es baleado y muere en el acto, y Badger es atrapado por la policía. Todos estos momentos estresan y deprimen a Jesse, dejándolo en varias ocasiones triste y con ganas de distraerse con lo único que tiene a mano, que es la droga. A pesar de que Jesse había mejorado en ciertas cosas, lamentablemente resulta dañado en otras. Al verse inmerso en este mundo tan insensible y él mismo darse cuenta cómo le afectaba, intenta alejarse de situaciones en las que se viera vulnerable. Jesse en cada situación intenta adaptarse lo mejor que puede, pero a la medida que van sucediendo hechos traumáticos o estresantes, se va observando esa faceta que ya hemos señalado.
y es que en el fondo no puede ser mala persona en este mundo. Jesse no es duro, es blando, es alguien que no sabía dónde estaba parado. Este punto se puede ver reforzado en un capítulo completo, que es el capítulo del Peekaboo, en donde se pueden ver elementos esenciales de la personalidad de Jesse. Al principio de este episodio, se ve a Jesse jugando con un insecto sin lastimarlo. Esto es una suerte de juego sutil en que se nos muestra de forma simbólica cómo Jesse es capaz de fijar su atención en algo que para muchos puede parecer insignificante. Jesse es mucho más alto y fuerte que aquella criatura que muchos pisarían, pero en lugar de eso, Jesse se agacha y se entretiene con el insecto sin hacerle ningún daño, mostrando aquella suerte de sensibilidad que tiene con los más vulnerables a lo largo de la serie. En el mismo episodio descubre a un niño en situación precaria, pidiendo comida. Jesse no duda en ayudarlo, darle de comer e incluso jugar con él. Posteriormente a todo lo que acontece con los drogadictos, cuando la madre del niño mata a su padre con una caja dispensadora de dinero, Jesse se preocupa de que el niño no vea lo que ha sucedido, lo abriga y decide dejarlo a la vista para que pueda ser encontrado por la policía. En definitiva, este episodio nos manifiesta lo fundamental en Jesse hasta entonces. Por un lado, su empatía y sensibilidad hacia los más desamparados, y que tras su apariencia ruda en realidad puede encontrarse una persona noble que es capaz de sufrir con el dolor ajeno, pero también nos presenta aquella debilidad que hemos señalado hasta ahora. Jesse en ningún momento pareció sentirse siquiera un poco responsable por la situación del niño, pese a que fuera él quien comercializara la droga para ellos. Aunque lo señalase y juzgara por ser irresponsables con su hijo, la moral de Jesse era también cuanto menos cuestionable, ingenua e inmadura. Los adictos padres del pequeño eran capaces de cometer feroces crímenes y dejar a su hijo en extrema negligencia justamente para acceder a productos como los que Jesse fabricaba y vendía. Y no es que Jesse fuera un completo hipócrita, ya que en cuanto notaba sus errores morales, en lugar de justificarlos y enterrarlos en un inventario, decidía vivir con ellos. Es que Jesse era en extremo negligente debido a que era incapaz de reflexionar sobre sus decisiones de forma ética. Y es por esto también que en cuanto Walter le hace ver la sangre que se derrama a raíz del negocio, Jesse se ve tan afectado. Pero ¿es que Jesse siempre será el mismo joven inconsecuente, incapaz de reconocer sus fallas y enmendarlas? Por supuesto que no, pero para conocer dicha evolución, primero debemos ver el hito que lo aproximó hacia su siguiente evolución, y para ello es necesario referirnos a su relación con Jane. La primera persona que logró darle cierta estabilidad y compañía, alguien que no lo juzga, que parecía prestarle todo su tiempo y atención, con quien podía tener pasatiempos comunes y conversar sobre todo. Jesse era feliz, tenía al fin una persona con la que compartir sus cosas de forma íntima, se sentía valorado y no ignorado o menospreciado. Su sensibilidad es apreciada y está formando una suerte de hogar, teniendo dinero, una casa y una pareja. Esta idea de ser invisibilizado en su familia desaparece y siente que vale la pena trabajar por algo. Lamentablemente, Jesse y Jane demuestran tener cosas malas en común, una inmadurez e incapacidad de control en sus vidas. Jesse vuelve a meter a Jane en la droga y ella lo mete en la heroína, una droga fuertemente adictiva. Ambos caen en el vicio y empiezan a tener una relación autodestructiva que solo está encaminada a un lugar. A pesar de esto, se vería una pequeña esperanza. En un momento, Jane logra que Walter le entregue su parte del dinero que tuvieron con Gustavo, pero ya estaba condenado y ya su suerte estaba echada. Posterior a esto, toda su estabilidad, toda esa felicidad se va al caño. Jesse termina absorbido por la droga, teniendo que ser internado para poder sobreponerse a esto y a su adicción. Esta es una de sus principales caídas, en la cual todo su mundo se desmorona, donde todas sus malas decisiones, errores y estupideces lo conducen inevitablemente a un sufrimiento que lo acompañará por siempre. Pero hay un problema mayor. Más que direccionar su vida, continúa en este mundo, en el narcotráfico. Jesse lamentablemente no ha aprendido la lección respecto al narco. Pero sí aprendió una cosa, algo que Walter anteriormente intentó decirle sin que él comprendiera. Aprendió que parte de sus acciones pueden tener consecuencias emocionales, que podrían hacerle sumamente desdichado.
aprendió por primera vez a vivir con la culpa y a aceptar ese sentimiento. Jesse al fin se sentía responsable por sus acciones, sentir por fin que le pesaba. Entendió bien que todo puede desembocar en consecuencias, que todo puede caer por su propio peso, debido a que todo esto lo atormentaría por siempre y nunca podría volver atrás. I killed her. What? I killed her. It was me. I got her back up. No, Jesse, look at me. Look at me. You didn't kill anybody. I loved her more than anything.